Bueno, muy buenas noches, mi gente. Estoy súper emocionada y contenta porque hoy vamos a escuchar la historia de una persona a la cual aprecio y quiero muchísimo. Ella se llama Magda Febres. Yo sé que la historia de ella puede ser tal vez la misma historia de algunas personas que se están conectando ahora, que están comenzando a hacer su transformación, o tal vez la historia de Magda te puede inspirar a darlo todo y salir de esa zona de confort y lograr grandes metas. Bueno, no voy a presentar a Magda porque ella pues va a hablar precisamente de ella, de su historia, así que Magda, te dejo en la llamada. Buenos saludos y bendiciones. Espero que todos se encuentren súper bien. A mí me gusta hacer es más, hasta me acabo de tomar un cafecito. Me gusta como que conversar, estilo de que estemos en una sala, todos hablando, bien en confianza, porque es la mejor manera en que uno como que fluye y va contando las cosas. Para el que no me conoce, ya yo llevo 11 años, cumplo este año en este sistema. Yo comencé en el 2012, fue que yo comencé en este sistema, que acepté el reto con el sistema, pero quiero hablarles un poquito de mi background, de cómo yo llegué al sistema, quién era Magda del pasado. Yo me crié en una barriada. Para los que viven en Puerto Rico, mi barriada se llamaba Galatero. Muchos la conocen porque pues era donde más estaba más el narcotráfico en aquel entonces, cuando yo me crié. Era uno de los barrios más calientes, como le decimos en Puerto Rico. Y yo siempre vivía encerrada. Mi mamá no nos dejaba salir mucho por la cuestión de que pues no ocurriera un tiroteo de momento. A veces en las noches habían tiroteos y las balas se metían por las ventanas. Nosotros teníamos que dormir debajo de la cama por el miedo de que hubiese ¿verdad? Que dieran la vuelta en el barrio y siguieran, ¿verdad? Porque solamente había una entrada y una salida en el barrio. Y precisamente nosotros vivíamos al lado de esa entrada. O sea, que cada vez que iban a entrar o a salir a tirotear a alguien en el barrio, siempre tenían que pasar por mi casa. Y a veces teníamos que dormir literalmente debajo de la cama. Mi mamá crió sola a 4. Y digamos, no tan sola, porque mi papá sí, siempre fue un papá presente. Los fines de semana nosotros estábamos con mi papá, pero mami tenía el mayor peso de la responsabilidad económica y de nosotros, porque pues ella era la que se hacía cargo de todo. Y si lidiar con 2 hijos para muchos no es fácil, imagínense para 4, y de edades corridas. Ella tenía 2 trabajos full time. Ella entraba por la mañana y salía a las 3 de la tarde y volvía a entrar a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche. O sea, literalmente nosotros en todo el día no veíamos a mi mamá. Mi mamá iba y nos llevaba comida y volvía a trabajar y habían veces que ella llegaba a la casa y nosotros estábamos durmiendo. Nosotros nos quedábamos solos en la casa. Algo que hoy en día servicios sociales nos hubiese removido, pero en aquel entonces, pues mami no tenía para pagarle a alguien que nos cuidara, así que lo que hacía era que le decía a los vecinos que nos velara, o sea, estén pendientes a mis hijos que están en la casa, y ella se iba a trabajar. Así que yo no me quiero imaginar si yo a veces salgo, qué sé yo, a comprar algo a la tienda del frente, y estoy así, imagínense ir a un trabajo, ir a 2 trabajos, y saber que tú tienes 4 hijos solos en una barriada tan caliente. Mami siempre se sacrificó por nosotros. Me acuerdo que a veces llegaba súper tarde a los cuadros de honor. Yo siempre fui una niña bien estudiosa. Siempre estuve en los cuadros de honor, pero mami se le hacía bien difícil llegar. A veces yo lloraba porque mami no la veía y todo el mundo desfilando, y cuando yo miraba para atrás todavía mami no llegaba, y yo siempre tenía como que esa palpitación en el corazón de que si mami iba a llegar o no iba a llegar. Yo veía muchas veces a mis amiguitos salir con sus padres a comer, y yo no lo podía hacer porque no había dinero para hacer eso. Así que muchas veces pues no veía a todo el mundo saliendo a comer, a celebrar sus logros, y yo tenía que regresar a mi casa sola porque mami tenía que volver al trabajo.
No fue fácil, porque literalmente esos fueron marcas que uno tiene como que uno va arrastrando con ella. Y ese dolor se queda y se queda y sigue creciendo y hace que muchas veces nosotros veamos las cosas desde otro enfoque, como que yo no me merezco esto, o sea, yo no me merezco nada bueno, yo no me merezco éxito, yo no me merezco porque pues pensamos que nuestra vida es como, en cierta manera, como pues, miserable, ¿verdad? Pero yo siempre tuve una espinita y era que yo quería ser como que diferente. Y estudié muchísimo, fui a la universidad, me gradué de alto honor en la escuela superior, fui una de las más estudiosas en una de las peores escuelas del pueblo donde yo vivo. Fui a la universidad, me gradué con honores de la universidad, con la expectativa de hacer algo diferente, ¿verdad? Yo quería ser como que la que había salido del barrio y había tenido éxito por sí sola y que había salido adelante. Eso era, entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos ciertas carencias en nuestra infancia, las tratamos de llenar con estudios. O sea, la tratamos de llenar con preparación académica, con títulos, porque sentimos que esos títulos y esos estudios, pues como que sobrellevan una cosa con la otra para nosotros mismos como sentirnos orgullosos de lo que nosotros logramos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando salgo estoy en la universidad, pues conozco al papá de mi hijo, quedo embarazada, madre soltera. Yo creo, siempre digo que esos son rezagos, a veces tenemos como rezagos de nuestra infancia y muchas veces buscamos afecto en la persona equivocada. Y entonces, pues nada, quedé embarazada, madre soltera, y pues ahí toda mi vida como que giró completamente, porque me tuve que hacer cargo de mi hijo sola. Yo había pensado estudiar, ¿verdad?, de leyes. Tuve que dejar la carrera de leyes para poder empezar a trabajar y mantener a mi hijo pues sola. Ahí me enfrento con el ambiente laboral. Yo había estudiado investigaciones criminales con la intención, ¿verdad?, de seguir a la carrera de derecho, porque yo sabía que en Puerto Rico investigaciones criminales no era algo que fuera un trabajo de demanda. Y logré entrar como secretaria, trabajando para ingenieros, trabajando para abogados, pero me enfrenté con que pues laboralmente, aquí en Puerto Rico, por lo menos que es donde yo vivo, todo se mueve por palas, ¿verdad? Por las buenas posiciones, los buenos sueldos, todo se mueve por palas. Así que pues yo tuve que luchar muchísimo cuando yo tuve a mi hijo en la primera semana que yo salí del hospital, con los puntos todavía porque mi hijo prácticamente me rompió completa cuando di el parto a luz, porque no dilaté completo y yo tenía unos puntos horribles y con esos mismos puntos yo salí a buscar trabajo para poder mantener a mi hijo porque no había opción. Ahí sigo luchando, tuve a mi segunda hija, madre soltera también, y con mucho sacrificio, trabajando bien duro, mi gente, bien duro, logro comprar mi casa. A mis 23, 24 años logro comprar mi casa. Llego a la casa con mis dos hijos sola, y mi hermano que vivía conmigo en ese entonces. Y 4 meses después de haber comprado la casa, pues ocurre un cortocircuito en el hogar y mi casa se quemó conmigo y con mis hijos adentro. Ahí yo desperté en medio del incendio para sacar a mis hijos y literalmente todo lo que yo había comprado en la casa, que eran muebles, había mandado a hacer la cocina nueva, nevera, enseres, todo lo perdí. Todo, ropa, todo lo perdí. O sea, todos los ahorros, los pocos ahorros que yo pude haber hecho para poder comprar mi casa y tener a mis hijos bien, en 4 meses yo los perdí completamente. Sabrán que caí en una depresión horrible. O sea, era una depresión silenciosa, que es la peor. ¿Por qué digo una depresión silenciosa? Hay depresiones en las que tú lo ventilas. O sea, estoy en depresión y todo el mundo se da cuenta de que estás en depresión y te ayudan. Yo estaba en una depresión silenciosa. Yo no lloraba. Yo era todo el tiempo pensando. No me expresaba, pero por dentro me sentía como si me estuviera muriendo.
O sea, por fuera me veía fuerte, pero por dentro sentía literalmente como si yo me estuviera muriendo. Y empecé a desarrollar un trastorno y fui diagnosticada con él que se llama TDPT, que es trastorno de estrés postraumático, que ocurre muchas veces cuando las personas no ventilan y empiezan a encerrar esas emociones adentro y empiezan a desarrollar ataques de pánico y ansiedad, porque por un lado tiene que explotar, ¿verdad?, esas emociones. Y en mi caso, yo sufría de muchos ataques de ira y ataques de pánico. O sea, cuando les digo ataques de ira es que a mí me daba con romper cosas. O sea, romper cosas, tirar cosas. Y en ese momento, cuando yo me di cuenta de que eso estaba pasando conmigo, que by the way empecé a aumentar muchísimo de peso, porque empecé a refugiarme en la comida, a comer, para calmar la ansiedad, porque ustedes saben que cuando comemos de más, ¿qué pasa con el cuerpo? Como que te sientes pesado y eso es como una forma de dormirte. Y yo siempre estaba comiendo para sentirme en esa sensación de saciedad que me dejaba como tumbada. Y adicional a eso, yo fumaba, que también lo utilizaba para poder controlar la ansiedad, y yo soy asmática. En varias ocasiones caí en el hospital que a mi mamá los doctores le decían que no me podían estabilizar y que tenía que dejar de fumar. Y yo no hacía caso porque literalmente era lo único que me calmaba en ese momento. Así que yo fumaba muchísimo, me estaba llevando al hospital los ataques de ira, los ataques de ansiedad, y decido visitar un psicólogo, un psiquiatra para tratar mi condición. Y ahí es que él me dice, me manda medicamentos, empecé a medicarme, pero no me gustaba como yo me sentía cuando me medicaba. Así que hablando con él, él me dice, Magda, tienes que buscar una alternativa de despejar tu mente e involucrarte en actividades que te saquen de la monotonía, porque ahora mismo tú caíste en un ciclo donde estás demasiado drenada y cuando tú te drenas, como tú no eres del tipo de persona que ventila, tú te conviertes en una bomba de tiempo. Y el problema es que la bomba está explotando de vez en cuando, pero va a llegar el momento en que esa bomba no va a aguantar más y tú no puedes esperar a que eso suceda. Así que yo empecé a medicarme, pero le hice caso, ¿y qué hago? Y él me decía, ejercicio, empieza a trabajar en tu peso, porque pues todos los médicos te dicen que hacer ejercicio te ayuda a controlar la ansiedad, porque libera unas hormonas y todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Porque eso yo creo que todos lo sabemos, es básico. Y yo me apunté en gimnasio, pero me frustraba más porque yo no podía ir, no tenía quien cuidar a mis hijos, así que no duraba ni una semana, porque a veces conseguíamos, como mi familia veía lo estresada que yo estaba, me hacían el favor, pero mi mamá trabajaba 2 trabajos todavía, mi hermana, toda mi familia trabajaba y era bien poco lo que podían cuidar a mis hijos. Así que pues ya eso no era una alternativa para mí. En medio de toda esta situación, doy con la persona que me invitó al sistema y la veo que ya había perdido 60 libras en 3 meses. Y yo dije, wow, y yo en vacilón, en forma de broma, le dije, yo puedo hacer algo con todo este mondongo, y le hacía así con mi barriga. Y ella me dijo, pues claro, nena. Y entonces ella era la esposa del barbero de mi hijo y yo la escuché que ella hablaba de una comunidad. Ella decía, no, porque fuimos al Super Weekend, en aquel entonces se llamaba Super Saturday, y la historia estaba brutal y la pasamos tan bien. Y yo le dije a ella, mira, ¿tú crees que tú me puedas invitar? Yo misma, yo no esperé ni que ella me invitara. Yo dije, ¿tú crees que tú me puedas invitar a lo que ustedes hacen? Porque a mí me sonaba como algo que a mí me podía ayudar. Incluso hasta le pregunté si yo podía ir con mis hijos. Irene me conoce a mí hace más de 10 años y sabe que mis hijos daban candela, o sea, literal, poco les faltaba para treparse en la tarima, pero yo andaba siempre con mis 2 pollitos, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Aunque se llevaran enredados los banners, la tarima, bueno, Jasmine yo creo que en una ocasión se trepó en la tarima, yo tuve que salir corriendo detrás de ella, pero era un ambiente que de verdad me sacaba de mi rutina. Cuando yo estoy yo luego de como 6 meses, que ella me invitó en mayo, yo acepto el reto en septiembre, octubre. Pero volvemos, yo acepté el reto porque en ese momento yo caí en un estado que yo decía, si yo no hago algo, como dijo mi psiquiatra, esta bomba de tiempo va a estallar y yo no quiero que mis hijos sean los afectados. Así que tengo que hacer algo.
Y decidí aceptar el reto y yo dije, mira, nada, esto tiene garantía. Yo no tenía dinero, mi gente, para poder pagar el paquete de reto. O sea que cuando a mí me dicen yo no tengo dinero, lo primero que viene a mi mente es esa Magda de ese momento y yo digo, mi gente, cuando uno realmente quiere algo, el dinero aparece porque aparece. O sea, así sea que tú tengas que ir a hacer un patio, pintar una casa, vender agua en la luz. O sea, literalmente el dinero aparece. Porque tú me vas a decir a mí que tu hijo cae en un hospital y el dinero para pagarle al médico no va a aparecer. O sea, el dinero aparece, pues entonces no tenemos que esperar a que un suceso así ocurra para nosotros buscar la manera de salir del estado en el que estamos. Y yo pagué mi paquete de reto con una tarjeta de crédito. O sea, recuerdan que yo les dije que tenía las deudas hasta acá y me endeudé más con el paquete de reto. Pero yo dije, yo voy a hacer esto porque lo necesito. O sea, no tengo opción. O es esto o es seguir medicándome. Y ayer yo estaba hablando de este tema en una llamada donde yo dije que qué rápido nosotros buscamos soluciones cuando no tenemos opción. Pero cuando tenemos opciones, buscamos más limitaciones que soluciones. O sea, el ser humano es así. Tú no tienes opción y rápido haces las cosas y te mueves. Pero cuando tienes opciones, me quedo en casa, no hago esto, pues entonces empiezas a ver las limitaciones en vez de ver la oportunidad que se te presenta enfrente. Y ahí yo decido aceptar el reto. 2 semanas perdí 13 libras, en un mes perdí 30 libras, en 3 meses yo perdí las 60 libras. Y las personas empezaron a preguntarme en mi trabajo porque yo usaba un uniforme y el uniforme me empezó a quedar grande. Y yo como no tenía dinero para comprar uniforme nuevo, yo literalmente poco me faltó para amarrarme ese pantalón para que no se me cayera. O sea, literal, yo vine a comprar uniforme nuevo cuando empecé a generar ingresos con este sistema que les voy a explicar. Cuando yo le digo a la persona que me invitó que pues mira, me están preguntando y se las mandaba todas a ella. Y yo me acuerdo que yo le dije a Shirley, que es la persona que me invitó, que yo iba a cancelar el batido con dolor en mi corazón porque mi batido nutricional a mí me ayudaba a calmar la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo llegaba bien tarde a la casa y a mí yo poder cenar mi batido, para mí era un doble win porque podía hacer cosas en la casa, me ayudaba a comer saludable, no tener que atragantarme de comidas en las noches, me daba más fuerza por la cantidad de vitaminas que yo estaba ingiriendo. O sea, cuando tú tomas el batido consistentemente todos los días, no te estoy hablando un día sí, 3 días no. Cuando tú lo tomas consistentemente, tú notas el cambio. Si tú lo estás tomando un día sí, 3 días no, pues no lo vas a notar. A lo mejor dices, no, esto no me hace nada. ¿De qué habla ella? Es consistentemente, porque cuando a ti te recetan un medicamento, tú me vas a decir a mí que tú lo tomas un día sí, 3 días no, y te va a dar el resultado del medicamento, no. O sea, yo lo tomaba todos los días, yo notaba la diferencia. Cuando yo le digo a Shirley que iba a cancelar mi batido, ella me habla de la oportunidad de generar ingresos. Me dice, mira Magda, tú me estás refiriendo a las personas para que yo las oriente, pero tú podrías o hablar con ellas, yo te enseño y tú podrías ser coach para aquel entonces, ahora se llama Body Partner. Y yo lo pensé como por 5 segundos. ¿Por qué por 5 segundos? Porque literalmente era bien tentador. O sea, yo decía, yo no tengo absolutamente nada que perder porque ya yo había entrado con membresía coach para el descuento en los productos. Ahora pues existe la membresía de cliente preferente, pero ustedes saben que la pueden cambiar en cualquier momento completamente gratis a la membresía de Body Partner. Y yo le dije, mira, ¿qué tengo que perder? Nada, vamos a hacerlo, olvídate, ¿qué tengo que hacer? Yo me acuerdo que las primeras personas que yo orienté fue en un 3-line con mi coach en aquel momento. O sea, yo la llamaba y yo le decía, oriéntala. Y ella la orientaba y yo la escuchaba para poder escuchar cómo ella la orientaba y yo aprender para yo poder orientar después, porque mi gente en ese entonces no existían entrenamientos en español, no existían Zoom call, no existía nada de eso, era coger el teléfono, vamos a hacer un conference call y vamos a aprender escuchando. Y esa era la manera que yo empecé a aprender, diciéndole yo, no esperé a que mi coach me lo dijera, porque si era yo la que quería esta oportunidad, la que tenía que hacer que la oportunidad funcionara, debía ser yo.
no mi coach. ¿Por qué? Porque soy yo la que voy a salir beneficiada. Así que yo la llamaba a ella y yo le decía, oriéntala y yo te voy a escuchar. Y ella, pues está bien. Y yo, ok, le dijo esto, ok. Y entonces ya las próximas veces, pues ya yo la orientaba a las personas. Y empecé a trabajar esta oportunidad. Mi gente, los ingresos que yo empecé a recibir me ayudaron a cubrir el costo de mis suplementos, que era lo más importante para mí, era mi porqué principal, porque yo necesitaba trabajar, terminar mi transformación. Pero cuando yo vi que realmente se sentía tan bien ayudar a otras personas, yo seguía aprendiendo. Mi psiquiatra, y yo sé que hay muchas de ustedes a lo mejor que hayan tratado con algún psiquiatra o algún psicólogo, saben que los psiquiatras y los psicólogos dicen que la mejor manera de tú automotivarte o salir de una depresión es ayudando a otras personas. O sea, por eso es que cuando Alcohólicos Anónimos tú te internas, te hacen como una rueda y te dicen, cuenta tu historia o habla de lo que te pasó. Y a lo mejor tú dices, ¿por qué yo tengo que hablar en frente de un montón de gente? Porque cuando tú hablas tu historia y ves que otras personas se impactan con ella, tú le empiezas a ver valor a las cosas que te suceden. Cuando tú no lo hablas, cuando tú no lo usas, tú empiezas a crear esa imagen dentro de ti que tú eres miserable y que todas las cosas malas son las que tú mereces. Pero cuando tú las hablas y otras personas se benefician de tu suceso, tú dices, contra, pues hay un porqué detrás de todo esto. O sea, todo esto me sucedió para yo inspirar a otras personas o yo ayudar a otras personas. Entonces, a veces decimos que nosotros no podríamos ser body partner, pero realmente en tu corazón tú has tenido vivencias fuertes que no has sacado a la luz y que a lo mejor sientes que por qué te pasaron a ti. Pues no, la pregunta no es por qué, es para qué. ¿Ok? Y yo estoy segura que aquí todas tenemos algo de una historia. Y no hay una historia más fuerte que otra, porque si es tu historia puede impactar la vida de alguien más, el que sea, que esté pasando por la misma situación que tú estás pasando. Entonces, yo empecé a contar, ¿verdad? A ayudar a esas personas y eso me llenaba. O sea, yo me iba con una satisfacción por la noche, con un propósito. Y empecé a aprender y a desarrollar esta oportunidad. Lo primero, aparte del batido nutricional, la suplementación, llevar a comer a mis hijos afuera. ¡Wow! Habían veces, mi gente, que en casa, y eso lo estaba diciendo ayer en una llamada, no había para compra y mami tenía que llegar con bolsas de compra porque no había literalmente dinero para compra. Y mami llegaba a mi casa con una bolsita de compra de carne, arroz, habichuela para que yo le pudiera dar de comer a mis hijos. Y cuando, imagínense, si no había dinero para compra, menos para salir a comer afuera, ni a un Burger King. O sea, ir a Burger King representaba para mí ir al restaurante más caro del mundo, porque no había ni dinero para ir a un Burger King. Y yo no me atreví a llevar a mis hijos a jugar a Burger King porque se iban a antojar de los nuggets que veían del nene de al lado. Entonces, cuando yo pude sacar ese dinerito extra para poder llevar a mis hijos a comer fuera, yo me sentí llena, plena. Me sentí de ser una persona que me sentía fracasada porque yo sentía que yo había traído a mis hijos al mundo a sufrir. Empecé a sentirme que realmente yo tenía un propósito y que yo era una persona que podía alcanzar éxito. Entonces, cuando vi eso, el otro paso que yo me puse, me establecí como una meta, mi gente, las metas son el motor de la vida. Si tú no tienes metas, tú te vas a sentir siempre seco e incapacitado de hacer cosas. Y vas a seguir procrastinando cada vez que quieras hacer algo, te vas a sentir estancado porque siempre vas a postergar. ¿Por qué? Porque no tienes una meta. Y una meta no es un sueño, es ponerle fecha a las cosas. Y yo me establecí como meta llevar a mis hijos a Disney World con los ingresos que yo estaba generando con este negocio. Y mi gente, trabajando, lo logré. Logré llevar a mis hijos algo que mis padres nunca pudieron hacer conmigo. Yo logré llevar a mis hijos a Disney World a vacacionar. Y cuando yo llevé a mis hijos a vacacionar a Disney World, yo me di cuenta de que podía también cumplir uno de mis sueños más grandes, que era poder renunciar a mi trabajo de oficina para poder quedarme en casa. ¿Por qué? Mi hijo fue diagnosticado en bebé con déficit de integración sensorial. ¿Ok?
Él no comía, no iba al baño, él no hablaba. Hubo que darle muchas terapias para que él cayera en tiempo porque tenía muchos rezagos en la infancia. Gracias a Dios, mi hijo ahora ¿sabe? Bueno, ahora hay que decirle que se calle porque él habla hasta por los codos. Pero en aquel entonces fue bien duro para mí. Me lo intervinieron en operación también por pólipos en el colon, que yo le descubrieron masas en el colon y tuve que llevarlo a sala de urgencia y a operación al añito, porque se lo descubrí cambiándole el pamper, que le salió una masita por el anito y corriendo lo llevé y me dijeron que lo tenían que intervenir porque tenía una masa en el colon. Todo eso yo lo viví sola, sin alguien al lado mío sosteniendo mi mano, sin alguien al lado mío diciéndome todo va a estar bien, sin nadie al lado mío dándome un abrazo cuando más lo necesitaba. Ahí se ve el taco. Todo eso yo lo viví sola. Y no fue fácil. No fue fácil. Ay, parece que se supone que yo no lloro. Entonces, cuando yo vi esta oportunidad, que yo vi que ellos solamente contaban conmigo, literalmente yo me sentía bien fracasada cuando yo tenía que mandar a alguien a estar con ellos. Me sentía horrible. Yo lloraba en el baño del trabajo porque no podía salir de mi trabajo para poder estar con mi hijo o con mi hija. Y eso fue bien duro para mí. Ay, cuando se presenta esta oportunidad, yo dije, ¿cómo yo voy a desaprovechar la oportunidad de yo poder concederle a mis hijos, ya que no tenían un papá presente, poderles conceder una mamá presente? ¿Cómo yo le podía negar eso a mis hijos? O sea, yo no podía hacerles eso a ellos. Así que yo abracé esta oportunidad y decidí trabajar con todo porque no tenía otra opción. Como les dije, o era esto o era ser una mamá ausente y un papá ausente en la vida de mis hijos. Así que, ¿cuál fue el proceso? Mi gente, como les dije, en el pasado no existía Zoom, no había herramientas en español, no había tanto material como ahora que tenemos Mixbike, que tenemos planes de comida, que tenemos programas ilimitados. Lo que nosotros nos dieron en las manos para nosotros poder vender, porque, ¿verdad? Poder promoverlo, porque vende la compañía, pero nosotros lo promovemos, es DVDs. DVDs que si para ti tú dices que se te hace difícil tener en tus manos un programa tan completo como el nuestro y que este mes es difícil, no hay gente que quiera aceptar el reto, que nadie quiere entrar al sistema, mi gente, díganle eso a la Magda que promovía DVDs. Porque yo te voy a asegurar que siempre hay personas que van a querer entrar al sistema. Pero mi trabajo era encontrar a esas personas. Así que yo lo que hice en aquel momento, que no había todas las herramientas que hay hoy no tienen que hacer nada de eso, porque todo eso se hace ahora virtual. Ahora, el que quiere progresar, si quieren hacer eso, también están esas herramientas porque hoy en día nadie las hace. Y literalmente estarían haciendo algo diferente. Pero yo lo que hacía era que en cuanta feria de salud había, yo montaba mi mesita con mis DVD, con mi foto de transformación, con un banner que ustedes lo pueden ver ahí en la foto, y yo orientaba a todo el que llegaba. Mira, esta es mi foto de transformación, yo soy Magda Febre, logré mi transformación con Turbo Fire, con este programa, con este batido nutricional, y colectaba los números de teléfonos de esas personas y les daba seguimiento por teléfono, mi gente, por teléfono. Yo le daba seguimiento a esas personas. Yo le decía, mira, y tenemos otra actividad que vamos a hacer ejercicio, si quieres asistir para que conozcas más del sistema. Ustedes ven esta foto aquí, que lo voy a ensanchar para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Ustedes ven esta foto aquí. Esa foto es mi garage, mi marquesina. ¿Ok? En Puerto Rico se le dice marquesina. En Estados Unidos se le dice garage. Ay, déjenme ver, espérense, acá. Aquí. Ok, porque quiero acercarla para que ustedes vean dos cosas aquí importantes. Así yo metí a la gente en mi garage, que casi no cabíamos, ¿ok?
Para hacer rutina nos empujábamos y prácticamente nos caía el sudor en el ojo del otro de que estaba al lado. Pero qué mucho gozábamos. Qué mucho gozábamos. Yo contaba mi historia, yo tenía un proyecto, bueno, yo movía mi televisor de la sala. Después fue que vine a tener un proyector que me regalaron. Yo movía el televisor de mi sala, que era el único televisor en la casa, lo ponía en el garage, ponía el DVD player, que yo no sé si eso todavía existe, y ponía mi DVD de Turbo Fire. Y yo contaba mi historia. Y no salía gente de ahí sin que se reclutara. O sea, literalmente, nosotros teníamos una mesa, pesábamos a las personas, ¿verdad? Yo digo nosotros porque mi coach siempre me acompañaba en ese entonces, y nosotros pesábamos a las personas, las medíamos, le tomábamos la información y ahí mismo teníamos, yo tenía un celular y en el celular había que hacerle la orden en ese entonces. Ahora no hay que hacer esa orden porque la compañía creó una aplicación muy buena y la gente hace la orden ellos mismos, pero en aquel entonces nosotros teníamos que hacerle la orden. Y yo me sentaba, le daba a probar del batido y al final yo las reclutaba ahí mismo. Mira, pues dale, vamos a entrar, y las entraba al sistema. Mi gente, ustedes ven esta otra foto aquí. Yo quiero que ustedes se enfoquen en el reguero que hay en mi casa. Enfóquense en el reguero. Porque yo quiero que ustedes vean que mi vida no era fácil. O sea, si a lo mejor ustedes dicen que, ay, es que mis hijos no me dejan trabajar, es que mis hijos no me dejan hacer ejercicio, es que mis hijos... Mi gente, yo estaba sola con 2 muchachos. Sola con 2 muchachos. Y estos eran los regueros de todos los días de mi casa, que yo recogía los juguetes con un recogedor y una escoba. Para meterlos en un cajón para que más o menos estuvieran las cosas disque organizadas. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden ver este post que dice 3 proyectos y un examen, toda la tarde con mi bebé y aún así puedo tener la bendición de trabajar en casa. Dios es bueno y mientras atiendo mis responsabilidades como mamá no tengo que salir en el auto un part-time en la noche y dejar cuidando a mis hijos. Hago las tareas con ellos y cuando duermen conecto mi laptop y uso mi cel para seguir trabajando como coach online. Mi gente, miren dónde está tirada mi computadora. Mientras yo estaba haciendo el proyecto con mi hijo, yo trabajaba entre break y break. ¿Y por qué eso no se puede hacer realmente? Porque es más cómodo cuando tenemos opciones. Es más cómodo quedarse viendo una película, es más cómodo dedicarle tiempo a una serie de Netflix, es más cómodo. Pero cómodo ahora y tu futuro, y el futuro de tus hijos, y las experiencias que tú podrías vivir con ellos. Entonces, a veces hay que estar un poquito incómodo para después poder cumplir los sueños que nosotros queremos cumplir. Entonces, las cosas que valen la pena no vienen fáciles. ¿Ok? ¿Valió la pena? Bueno, les voy a decir si valió la pena o no valió la pena. Yo trabajaba de noche mientras mis hijos dormían. Me acosté tarde muchas veces, pero yo tenía un porqué fuerte, porque no tenía opción. Yo tenía un porqué fuerte y ese porqué me ha traído hasta aquí al día de hoy. Y hasta aquí, y me va a seguir llevando día con día. Y cuando mis hijos sean adultos, ustedes saben que el porqué va a ir cambiando. Y ahora mismo yo les puedo decir que mi porqué ha ido cambiando poco a poco. Yo veo esa Magda y haciendo esta presentación empiezo como que a recordar, por eso es bueno contar nuestra historia. Yo veo esa Magda y yo pienso en cuántas Magdas yo podría rescatar. ¿Cuántas Magdas yo podría rescatar allá afuera? Porque la Magda de ese entonces, si hubiese dejado las cosas como estaban, tal vez no estuviera ahora mismo entre nosotros. Porque yo no sé hasta dónde me hubiese llevado esa depresión y esa situación en que yo estaba viviendo. Entonces, ¿cuántas Magda hoy tú podrías rescatar? O incluso hasta tu propia vida. Yo no sé cuántas ahora mismo estén pasando por situaciones difíciles y se las están guardando adentro como yo hacía, que nadie sabe y frente a todos todo el mundo te ve bien, pero en el silencio no estás diciendo nada y te vas a la cama llorando o con una preocupación enorme y te toca a ti rescatarte a ti misma. Y si tienes las oportunidades para hacerlo, simplemente toma acción. Los resultados. Mi gente, ¿valió o no valió la pena? Yo jamás pensé que yo pudiese llevar mi historia a más de 100 personas
¿cómo se llama? Un centro de convenciones, en un salón de un centro de convenciones, poder contar mi historia y adiestrar personas que empezaban en este negocio. Y gracias a esta oportunidad yo lo pude hacer. Y cuando yo me subí a esa tarima, que me acuerdo las palabras de Yossi la última vez que presenté, que me dijo, tú no estás nerviosa, tú estás emocionada. Y yo decía, wow, es verdad, yo no estoy nerviosa, yo estoy emocionada, porque yo estoy subiendo esta tarima y lo único que yo pensaba era en esa Magda que se quedaba solita a veces llorando, o esa Magda que sentía que su vida no tenía propósito. Y subir a esa tarima yo decía, mira hasta dónde llegaste, mira hasta dónde llegaste. He desfilado con reconocimientos altos en la compañía en una tarima frente a cientos de miles de personas, en un coliseo, ponerme mi traje de gala, sentirme como una reina subiendo por esas escaleras. He tenido la oportunidad de ganar reconocimientos, medallas, premios. He tenido la oportunidad de poder ayudar a otras mujeres, cientos de mujeres a lo largo de todos estos 10 años, a que puedan llevar un ingreso a su casa, a que puedan sentirse útiles, a que puedan sentir que su vida sí vale la pena, a que puedan transformar su vida. Y he tenido la oportunidad de ayudar de llevar a mis hijos a vivir experiencias como lo que es ahí en el Susa Club Trip, que es un viaje que nos paga la compañía todos los años. Mi hijo este año se metió al jacuzzi, bueno, Easy deshizo, y yo no puse aquí en esta presentación, pero yo había encontrado, y qué pena que no la puse, yo había encontrado una foto de cuando mis hijos eran bebés, que yo en la parte de atrás de mi casa compraba una de esas piscinas de 20 pesos y las ponía porque era lo único que podíamos hacer porque yo no podía salir con ellos, a veces no había dinero ni para gasolina. Y yo tenía una piscina de esas de $20 y ahí metía a mis hijos y yo sentada en una de las sillas del comedor velándolos. Y ellos gozaban, claro. Acuérdense que nosotros las mamás sabemos crear ese mundo mágico alrededor de ellos en todas circunstancias. Pero ver a mi hijo que estaba en un jacuzzi, disfrutando de un hotel 5 estrellas, comiendo de todo, corriendo, sintiéndose David Bisbal, viendo, o sea, literalmente yo me llenaba de tanta emoción que yo sigo diciendo, vale verdaderamente la pena, mi gente, vale la pena. Entonces, con esto termino. Hazte esa pregunta. ¿Cuáles son mis circunstancias actuales? ¿Cuáles son mis circunstancias actuales? ¿Cómo esta oportunidad podría cambiar esa circunstancia? Y si yo me doy la oportunidad, ¿qué tengo que perder? Esas son las preguntas que yo quiero que tú te hagas hoy al final de esta llamada, y que si tú sientes que esto puede ser algo para ti, contactes a la persona que te invitó y digas, ¿sabes qué? Quiero empezar. Así que, Irene. Me encanta escuchar tu historia. Dejen saber aquí en el chat cómo ustedes se sienten después de escuchar la historia de Magda. Denle amor a Magda. De verdad que eres de admirar, Magda. Eres una persona fuerte y me hiciste recordar muchas cosas que vivimos juntas cuando comenzamos, porque Magda literalmente empezó un año después que yo, o sea que ya llevamos muchos años en esto. Y en ese tiempo estaban los DVDs, y una de las excusas que daban en ese tiempo para no lograr las metas y los resultados con este negocio era que decían, ay, es que los DVDs estaban pirateados, están pirateados, el pirata, porque siempre va a haber una excusa. La persona que no quiere lograr los resultados o que tiene miedo o que no se siente segura en lograr las cosas, siempre va a poner algún obstáculo para no tomar acción. Y Magda, ella hacía esos fit club en su casa y yo fui a esos fit club en la marquesina, y ella sacaba su televisor y así, ponía los DVD y todo. O sea que
Mi gente, muchas veces queremos tener un ambiente perfecto, que todo el universo conspira en la perfección para nosotros tomar acción, pero realmente para tomar acción es con las cosas que tenemos a la mano ahora, y ahora todas las personas que entran nuevas en nuestro sistema ahora tienen muchísimas más probabilidades y oportunidades de crecimiento, de tener éxito, porque tanta herramienta y tanto conocimiento, personas con que ya cometimos los errores por ustedes, para que ustedes entonces tengan ese camino muchísimo más fácil para que logren esas metas, ya sea metas físicas con el sistema, resultados con el sistema, como también en el negocio. Así que gracias, Magda, por tu ejemplo. Bueno, voy a parar la grabación para